Perfecto, buenas tardes, José Vega. Gracias por la información. Es una infección bacteriana. Generalmente se transmite por contacto sexual, pero puede ser por contacto de la piel o de membranas mucosas que tienen contacto con las llagas que genera principalmente en los genitales, el recto o la boca. Si no se cura a tiempo, las bacterias que la provocan pueden permanecer en el cuerpo durante décadas antes de volverse a activar. Esta enfermedad se desarrolla en etapas y sus síntomas varían. Es más, puede que alguien esté infectado y no notar ningún síntoma durante años. Bueno, y después de meternos de lleno a este tema de salud, hace 7 décadas, ya que pusimos en contexto, hace 7 décadas un grupo de guatemaltecos fue parte de un estudio científico sin saberlo. Médicos estadounidenses contagiaron a decenas de hombres con sífilis para estudiar la evolución de esta terrible enfermedad. A finales de la década de 1930, la sífilis se propagaba peligrosamente en el mundo. Un grupo de médicos estadounidenses buscaban determinar si la penicilina también podía curar este mal en quienes lo contraían a través de relaciones sexuales. Entre 1945 y 1956, las compañías a cargo de las investigaciones trasladaron los experimentos a Guatemala y utilizaron a niños, presos, militares y enfermos mentales para sus experimentos. Esto es considerado uno de los experimentos más crueles que se ha practicado en humanos. Los encargados del estudio importaron conejos contagiados con sífilis, gonorrea y chancros. Ya instalados en el país, sustrajeron la bacteria y la aplicaron en sus conejillos de indias. Por cortaduras en la piel o en el pene o en la vagina, en la vulva, de tal manera que ahí les infestaban, otros a través de líquido cefalorraquídeo o de manera inyectada directa a la columna vertebral, en la piel cutánea, subcutáneamente, en los lagrimales, en la boca. Las víctimas no pudieron decir que no. Algunos eran muy jóvenes, otros no estaban cuerdos y algunos más simplemente obedecían órdenes. No fueron informadas, nunca consintieron. Los efectos de estos experimentos efectuados hace 7 décadas han provocado que las víctimas directas de las inoculaciones y sus descendientes tengan problemas para socializar debido a sus padecimientos físicos y mentales. Muchachas que les han dicho no se sienten ahí porque ahí se sentó tal persona, tanto en el seno familiar como en el seno comunitario, de familias que son, aquí problemas neurológicos son considerados a nivel de locura. Y se dice que en esa familia hay locos, que en esa familia hay deformaciones y son relegados. Aunque los médicos no le informaban a sus pacientes que estaban siendo contagiados con estas enfermedades, los alentaban a transmitir la infección y la mayoría nunca recibió el tratamiento para frenar el embate de este mal. Con información de José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. La pregunta es, ¿qué papel jugaron los gobiernos de esa época ante una situación tan aberrante? En octubre de 2010, la Secretaría de Estado de Estados Unidos pidió perdón a Guatemala por el abominable estudio que provocó que más de 5,000 personas resultaran infectadas con sífilis, gonorrea y chancros. La Unión Americana financió estos experimentos. Sin embargo, según los investigadores que reactivaron el caso en las cortes estadounidenses, tanto el gobierno de Guatemala como el de Estados Unidos no consintieron los experimentos. Según los documentos de la época en que se efectuaron las inoculaciones, que serán utilizadas como pruebas en el juicio, las compañías a cargo de las investigaciones contactaron directamente a médicos guatemaltecos para evitar intermediarios. Pese a esto, el ex vicepresidente Rafael Espada había ofrecido resarcir a las víctimas. Sin embargo, esto no tuvo continuidad con el cambio de gobierno. Incluso el gobierno de Estados Unidos ofreció una compensación económica a los infectados, pero esto tampoco ha ocurrido. Con información de José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Y es que como muchas de las situaciones que se presentan en nuestro país, todo queda engavetado en el olvido. Recuerdo que en el tiempo del señor Espada, él firmó un acuerdo, un documento con los Estados Unidos, pero los puntos que ahí se expusieron han quedado en el aire prácticamente porque no se les ha dado seguimiento y precisamente estas personas siguen sufriendo hoy por hoy esto tan terrible que sucedió a los que ahora se les llama los inoculados. Y bueno, don Arturo jamás pensó que una noche de copas iba a cambiarle la vida, no solo a él, sino a toda su familia. Aquí está uno de los testimonios fruto de esta enfermedad.
Una noche de copas hace más de 7 décadas le cambió la vida a esta familia. Don Arturo estuvo preso por 10 años por matar a un hombre tras una discusión. En la cárcel fue utilizado como conejillo de indias. Bajo engaños, él fue infectado con sífilis. Él solo decía que le ponían vitaminas y suero, le daban cigarros, dice, porque se dejara inyectar. Los experimentos en la prisión le cambiaron la vida a este hombre. Con el paso de los años, su salud y su mente se deterioraron hasta que murió sin saber que fue objeto de los experimentos. Le daban fríos, calenturas y se sentía desmayado, que no quería trabajar. Él se murió y nunca supo nada. Pero el mal no se acabó con su muerte. Los 5 hijos que tuvo tras salir de prisión contrajeron esta enfermedad en el vientre de su madre. La mayoría murió, pero Clara y Lucía sufren de retrasos mentales y conforme avanzan los días, la forma en que caminan se ha deteriorado. Año con año disminuyendo la fuerza, la estabilidad, que ya no puede, ¿va? Cristian es nieto de don Arturo. A él la sífilis le provoca dolor de huesos y agotamiento físico. Su hijo también tiene problemas de salud y es probable que padezca este mal. En el rostro le han brotado llagas que parecieran ser de varicela, pero el medicamento para esta enfermedad no le hizo efecto y su padre sospecha lo peor. No sabemos qué es lo que tiene, ¿va? Y pues en los exámenes que nos hicieron, ¿va? De todo eso, ¿va? Lo que pasó. Creo lo que nos vieron y todo, tal vez es eso. Los miembros de esta familia durante años creyeron que por una maldición habían muerto 6 de sus integrantes y otros tenían problemas mentales. Pero fue hasta hace 1 año y medio que se enteraron que padecían de sífilis porque don Arturo fue inoculado hace 70 años. Ellos nunca recibieron tratamiento para este mal, por lo que es imposible que se curen. José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. 7 décadas después, esta inoculación en pacientes que ni siquiera estaban enterados de lo que estaban haciendo con ellos sigue causando estragos y definitivamente no solo podemos escandalizarnos, también así como actuamos y salimos a las calles para decir no a la corrupción, también tenemos que ponerle mucha atención y siempre tener presente la memoria histórica para hacer valer los derechos de nuestros connacionales. Las secuelas de esta enfermedad de la que estamos hablando, de la sífilis, son definitivas. Por eso las víctimas de estos experimentos esperan que se les compense económicamente, aunque en definitiva esto no va a solucionar en gran medida. Los daños son irreversibles para quienes padecen de sífilis. La única compensación que existe es recibir dinero para que sus descendientes lo gasten, porque conforme avanza el tiempo, curar esta enfermedad se torna complicado. Hasta el momento, el escritorio jurídico internacional Rodríguez Fajardo y Asociados ha identificado a 774 infectados con sífilis a consecuencia de los experimentos. 108 fueron inoculados directamente. El resto son familiares que contrajeron el mal al nacer. Todas las víctimas fueron incluidas en una misma demanda, por lo que en conjunto piden $1 billón que serán repartidos dependiendo del daño sufrido. Está entre 500.000 y 30 millones de dólares por persona. Cuando nosotros hacemos las matemáticas de eso, podemos llegar a una conclusión de que podría ser 1.000 o podría ser 5.000 millones de dólares. Realmente esto es una tragedia en la cual el dinero es la única forma de que esto sea resuelto, porque no hay otra. Según el informe de la Comisión Presidencial para el Esclarecimiento de los Experimentos Practicados con Humanos Guatemaltecos, al menos 5,000 personas fueron infectadas con sífilis, gonorrea y chancros a consecuencia de los experimentos. La mayoría ha muerto. Las víctimas, los hijos de estas víctimas y familiares directos de estas víctimas han sufrido una gran pérdida por lo que no solamente por la inoculación que le pasó a ellos, sino lo que le hicieron a sus padres, lo cual les causó la muerte. A inicios de la década de 1940, los científicos estadounidenses suspendieron los experimentos en su país por temor a ser demandados y decidieron trasladarse a Guatemala, donde se sentían inmunes. Ellos se sentían en ese momento totalmente inmunes. Eso no les iba a pasar aquí. De hecho, hay documentación en el cual ellos hablan simplemente así. Nosotros jamás hubiéramos podido hacer esto en nuestro país. Es parte de nuestra prueba. En su país, una de estas compañías debió pagar $190 millones porque uno de sus ginecólogos tomó fotografías a sus pacientes mientras estaban desnudas con una cámara espía, y aunque nunca salieron a luz, una corte decidió castigar a la empresa. En Guatemala, los efectos de sus experimentos están postrados en camas o en el cementerio, por lo que el grupo de profesionales que accionó legalmente espera que, aunque sea tarde, se pague por el daño causado. José Miguel Castañeda, Azteca Noticias.
Estamos conscientes que ninguna cantidad de dinero, por alta que sea, va a venir a solventar esta situación de la inoculación a nuestros guatemaltecos. Una vida no tiene precio y es así como debe ser respetada, no solamente en Guatemala, en cualquier país del mundo. En marzo de 2011, un grupo de abogados demandó al gobierno de los Estados Unidos por las inoculaciones. Sin embargo, el Departamento de Justicia de ese país rechazó el recurso porque la legislación de ese país no permite reclamos contra el Estado por daños ocasionados en el extranjero. Otro de los impedimentos es la inmunidad que protege a los funcionarios de salud del país norteamericano. Ahora le contamos qué es lo que causa la sífilis en las personas contagiadas. Conforme avanza el tiempo, la sífilis va destruyendo la vida de quienes la padecen. Este mal provoca daños, como malformaciones de extremidades o problemas mentales, y por lo dañino del mal, sus efectos son irreversibles, y si no se trata a tiempo, la cura se puede tornar imposible. Esta bacteria cobró la vida de miles de personas que fueron inoculadas. Antes de morir, su vida se volvió un martirio. Los infectados directos que no se curaron, pues prácticamente comenzaron a tener deficiencias físicas, mentales, sensoriales, auditivas y visuales, y que realmente esto los llevó a la muerte, ¿verdad? Los hijos de los inoculados ya nacían con problemas físicos o mentales. Las enfermedades que padecían eran más graves que las de sus padres. Ya nacían con problemas serios en la piel, en la forma de respirar, con neumonías, problemas hepáticos, y que quienes lograban vivir ya comenzaban a padecer todos los problemas que la sífilis les podía ocasionar. En la tercera generación la enfermedad se fortalece tanto que provoca malformaciones genéticas. Algunas de las víctimas nacen con tumores o sin alguna parte de su cuerpo. Ellos sí tienen malformaciones genéticas, entonces ellos no sufren únicamente físicamente el problema que les causa las deformaciones que traen debido a las mutaciones genéticas ocasionadas por la sífilis. En algunos casos ya nacieron los bisnietos de los inoculados, sin embargo, aún no existen estudios de cómo este mal puede afectarles debido a que no sobrepasan los 3 años y sus padres están temerosos de someterlos a esos exámenes. Con información de José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. El tratamiento de esta enfermedad depende de lo avanzado del mal en los pacientes, aunque hay muchos que aseguran que podría existir una cura. Si la sífilis está en su etapa primaria, su cura puede ser relativamente fácil. A veces basta con una sola dosis de penicilina inyectada. Incluso en su segunda etapa, la penicilina puede ser la cura ideal. Bastará con una aplicación intramuscular de 2.4 millones de unidades en una sola dosis. Para la sífilis en estado latente tardía o terciaria, la administración intramuscular debe subir a 7.2 millones de unidades de penicilina en 3 diferentes dosis de 2.4 millones de unidades cada una, las cuales deben aplicarse una cada semana. En el caso de la neurosífilis, el tratamiento debe ser por administración intravenosa de 18 a 24 millones de unidades de penicilina en dosis de entre 3 y 4 millones de unidades cada 4 horas. Con información de Carlos Morales, Azteca Noticias. Como siempre, los grupos más desprotegidos fueron los afectados con este estudio científico. Quienes dirigieron los experimentos en Guatemala se aprovecharon de los sectores más vulnerables. Huérfanos, enfermos mentales, militares y reos fueron sometidos a los estudios sin su consentimiento. Afectaron a las poblaciones más vulnerables del país, incluyendo a niños de la Escuela del Puerto San José, de Casa del Niño, el asilo de alienados, a soldados y a presos. Las víctimas y sus descendientes son de escasos recursos. Algunos viven en poblados alejados de la urbanización o en zonas marginales de la ciudad capital. Toda la gente que fue afectada vive en unas condiciones de pobreza extrema. Tenemos a gente en la ciudad de Guatemala y en su mayoría en el interior. En 2011, el gobierno guatemalteco hizo pública la identidad de las víctimas. A pesar de esto, contactarlas se volvió algo complicado. Apellidos que son característicos de ciertas regiones del país. Eso nos dio una línea de investigación que nos ayudó a dar con el paradero de algunos y luego verificar
Entrar a un proceso de verificación que efectivamente se trataba de esa persona, puesto que hay homónimos. El equipo de investigadores no ha terminado su labor en Guatemala, por lo que aún está abierto a contactar a otras personas que podrían estar infectadas con la sífilis. Con información de José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Esto solo es una muestra de lo que ha venido sucediendo durante meses, no, durante años, y que podría seguirse presentando porque estas familias siguen procreando o tienen más parientes y tenemos que atenderles como sociedad. Es nuestra responsabilidad, al igual que las autoridades, tomar cartas en el asunto para poderles ayudar porque obviamente no tienen una vida fácil.